El día de hoy estoy aquí no porque voy a predicar, hoy tengo el privilegio de poder recibir y de poder escuchar la palabra. Hace algún tiempo hicimos ¿cómo se llama esto? Pues un plan piloto. Hicimos un plan piloto con un día de predicaciones especiales que le llamábamos Tengo algo que decir. Y bueno, luego de que hicimos eso, me acuerdo cuando estábamos todavía en el templo de al lado, nos distrajimos con un montón de cosas y no lo hemos vuelto a hacer. Así que hoy es la oportunidad de retomarlo. Hoy vamos a tener algunas personas que tienen algo que decir. Y vamos a procurar hacerlo regularmente, tener este tiempo para compartir, para que otras personas que tienen algo que decir puedan tener la oportunidad de compartirnos esa palabra. ¿Ok? Así que hoy tenemos 3 personas que van a estar aquí, o parejas, no sé cómo estén organizados exactamente, pero para mí es un privilegio verdaderamente poder presentarles a la primera persona que va a compartir la palabra, porque si bien es cierto, fue la primera persona en inscribirse en la iglesia después de nosotros, se atrasó un poquito, casi un año en llegar. Me acuerdo que es una de las primeras personas que se enteró que íbamos a hacer la iglesia. Cuando dijimos, le mandamos mensaje, dijimos, mira, vamos a abrir la iglesia y quisiéramos que seas parte de eso. Me dijo, anótame ahí, voy primerito. Pero ese primerito duró un año más o menos. Pero es una bendición enorme poder tenerle como parte de la familia, como una parte activa de la familia. Ella construyó su hogar alrededor de la iglesia. Así que quiero que le pongamos toda la atención, porque sé que el Señor va a utilizarle mucho para una palabra que tiene. ¿Para quién? Saca el dedito y diga para mí. A ver, 1, 2, 3. El Señor te va a hablar. Si tú estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios del día de hoy, el Señor te va a hablar. Así que recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. A Jazz. Gracias por esa presentación. Ay, veo lo misericordioso que fue el Señor conmigo. Pero bueno, antes que nada vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Por favor, oren conmigo. Gracias, amado Jesús, por este tiempo que podemos aprender más de tu palabra. Abrimos nuestros corazones para que tú nos hables y nos muestres tu precioso camino. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar. Yo he puesto como tema principal por qué he puesto esto de que soy soldado de Cristo, porque cuando apenas uno conoce al Señor, uno empieza a ser soldado de Cristo. ¿Y por qué? En Efesios 6, 10, 11 dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Siento que me dieron para que aplaste el botón, pero no he estado aplastando. Pero bueno. Yo pensaba ¿de qué se trata esto de ser soldado de Cristo? Y yo me pongo a pensar cuando en los tiempos antiguos los soldados se preparaban para ir a la guerra. Y yo me imagino que ellos, como dice aquí la palabra, ellos se fortalecían no solo físicamente, sino ellos se fortalecían de una manera mental, de una manera espiritual, porque incluso hasta muchos de estas personas, estos soldados que iban a la guerra, ellos oraban para que Dios les dé la victoria. Entonces, yo no me imagino un soldado yendo a la guerra sin su armadura, porque por supuesto, para uno ser soldado tiene que estar puesto una armadura. Entonces, yo le decía, Señor, ¿de qué se trata esto? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué ponernos la armadura de Dios? Y esto no solo se trata de una vestimenta, de algo físico, sino también, aquí tenemos a Luchito, que él es militar, y yo me imagino que para que él llegue a donde está ahora, él tuvo que haber pasado por muchos entrenamientos. Y eso hace que él
tenga mucha más experiencia en la vida militar. Y también me imagino que tal vez, bueno, en este caso, en este país no se ha llegado como a una guerra, esa carga mental de saber que tú tienes que prepararte para ir a la guerra y saber que tal vez en el camino no regreses o yo qué sé, que de las películas que hay las bombas que explotan, puedes perder un brazo, una mano, etcétera, lo que sea. Es una carga mental súper fuerte de fortalecerse y de ser valiente. Entonces, yo le decía, Señor, ¿por qué nos estás hablando ahora de la armadura de Dios? Y ahí en el versículo en Efesios 6, del 10 al 11, dice que tenemos que fortalecernos primero en el poder del Señor. Entonces, cuando hablamos del poder del Señor, muchos pensamos o se nos viene a la mente solamente como los milagros sobrenaturales, que, por ejemplo, el poder del Señor, que cae fuego del cielo, o que vemos milagros de sanidades, o decimos, yo quiero ese poder del Señor. Pero cuando el autor de esta carta, que es Pablo, dice, fortalezcase en el poder del Señor, él dice que se pongan la armadura de Dios. Entonces, yo creo que esto es así como justamente en las mañanas, uno no sale sin ropa, ¿no? Uno sale puesto el saco, el gorro, los zapatos, porque nuestro cuerpo necesita estar protegido del frío, del calor, etcétera. Entonces, es lo mismo en nuestra vida con el Señor. Él está diciendo que nosotros necesitamos como soldados de Cristo ponernos la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder fortalecernos y hacer frente a las artimañas del diablo. Entonces, ¿en qué consiste la armadura de Dios? Empieza diciendo, manténganse firmes. Perdón, déjenme pasar. No. Ya. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Les estoy leyendo en resumen. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y un poquito más abajo Pablo dice, pero también por favor oren por mí, porque esto es una descripción de la parte frontal de la armadura de Dios. Entonces no es que solamente esto es de la armadura de Dios, es hacia mí como hija de Dios, como soldada o soldado de Cristo. Si no está diciendo que también nosotros, parte de esta armadura de Dios es que nosotros oremos por las otras personas, porque la espalda está descubierta, ¿ok? Y aquí dice, Pablo escribió esto, ¿saben que Pablo escribió esto mientras él estaba en una cárcel? Y yo me imagino que él justo estaba en la cárcel y él veía a un soldado romano y Dios le motivó, le inspiró y le dijo, mírale cómo estaba vestido el soldado romano, puedes traer una palabra de vida para los que somos soldados, para los que somos hijos de Dios, porque yo no estoy llamada solamente a ser hija de Dios, yo estoy llamada a ser un soldado de Cristo. ¿Y por qué? Porque esto pasa inmediatamente cuando yo acepté a Jesús en mi vida, yo empiezo a ser un soldado de Cristo. Y como soldado de Cristo, yo debo ponerme la armadura de Dios, porque Dios nos da las herramientas para poder vencer la guerra espiritual, porque yo necesito vencer esa guerra espiritual con armas espirituales, no con armas carnales. No puede ser posible que muchas veces nosotros querramos vencer este mundo espiritual o vayamos a la guerra porque somos hijos de Dios y el enemigo está constantemente buscando traer guerra a nuestra vida, y como él está buscando eso, él está intentando que nosotros no tengamos victoria en esta guerra espiritual. Entonces, yo como hijo de Dios necesito fortalecerme. Entonces, no se trata solamente de decir, yo quiero el poder de Dios, pero quiero
los beneficios, pero no la responsabilidad de armarme de la armadura de Dios. En 2 de Timoteo dice: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Las cuestiones civiles son, por ejemplo, cosas fuera de la vida militar, las cosas diarias. Yo considero que nosotros, cuando entramos en el reino de los cielos, en este mundo espiritual, nosotros ya no podemos vivir nuestra vida como la vivíamos antes de conocer a Dios. Porque ya no somos iguales, ya no podemos llevar nuestra vida de una forma natural. Nosotros, como hijos de Dios, estamos en un servicio activo, pero a veces parece que muchos de nosotros nos hemos jubilado, porque ignoramos, no por tal vez porque desconocemos, sino porque no queremos profundizar en la palabra de Dios. Y yo les invito a que, ahora les estoy hablando de esto de una manera superficial, pero yo les invito a que puedan estudiar lo que es la armadura de Dios, qué significa cada parte de la armadura de Dios. Y yo le preguntaba a Luchito y le decía, o sea, cuando tú ya no sirves en el ejército, él me contaba y me decía que tú puedes jubilarte hasta los 50 años, más o menos, y que obviamente ya, pero no es que estás al 100 ya apartado de la vida militar, sino que si existiera la posibilidad de una guerra, te llaman hasta los 50 años, porque ya pues, no creo que avances a ir a una guerra, ¿no? Para que tú puedas seguir sirviendo. Alguna emergencia de estas. Esto no pasa aquí, pero yo me imagino en otros países que ustedes han visto que hay la guerra. O sea, que todos los que son militares, que van a la guerra, que se preparan, que se ejercitan, están ahí constantemente haciendo esto. Y yo pensaba y decía que al ser hijos de Dios tenemos una responsabilidad de prepararnos con la armadura de Dios. Y si nosotros le pedimos a Dios de equiparnos para poder vencer esta guerra espiritual que tenemos constantemente con nuestro enemigo, el diablo, debemos usarla, porque si nosotros no la usamos, nosotros vamos a ser presa fácil para el diablo. Entonces yo después no puedo quejarme y pensar que tal vez en esta área el diablo me está atacando, ¿qué está pasando? Si yo no estoy fortaleciéndome en el poder del Señor a través de la armadura que Él me ha dado para que yo me la ponga. Y cuando nosotros no nos fortalecemos con la armadura de Dios, nosotros debemos entender, o sea, que es nuestra culpa. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el enemigo trae esos dardos a tu vida, esos fuegos encendidos a tu vida, y tú no te fortaleces en la armadura de Dios, Él empieza a traer mentira a tu vida. Te dice, ¿sabes que en la iglesia no te quieren? ¿Sabes que no eres suficiente? ¿No eres amado? Ándate de la iglesia. Cosas mínimas como, por ejemplo, es suficiente que tú llegues al culto. Es suficiente que tú llegues a la prédica. Con que tú llegues a la palabra es suficiente, pero no llegues a la alabanza porque no es importante cantarle y alabarle y glorificarle a Dios. Cuando el pastor manda semanalmente un video y dice, te esperamos en el culto a las 9 de la mañana, pero ven unos 10 minutitos antes. Pero tú no haces caso a esa recomendación, es una mentira del diablo que te está diciendo, Dios no es importante, por eso tú no puedes venir puntual a la iglesia. Y hoy lo que Dios a mí me decía, tú eres hija, pero también eres llamada a ser un soldado de Cristo. Y también dice que la responsabilidad de armarte de esta armadura de Dios es tuya. Porque el pastor no se va a poner la armadura por ti.
Tu hermano no se va a poner la armadura por ti, porque es tu responsabilidad como hijo de Dios luchar con las armas espirituales que Dios te ha dado. Y así no vamos a ser presa fácil del enemigo. Así él no nos va a mentir, si él viene con todos sus dardos, y si alguien te dice, ¿sabes qué? No te aman, mentira, porque mi Dios me ama. Si alguien te dice, no te congregues, no, porque la palabra dice que hay que congregarse. Entonces, sea lo que sea que el enemigo traiga a tu vida, hoy Dios te dice, vas a poder vencer esos dardos, pero con la armadura de Dios. Así que fortalécete en el poder del Señor, porque es para nuestro beneficio. Eso es, hermanos. Gracias. Bueno, la siguiente persona que nos va a compartir la palabra, no le veo. ¿Dónde está? Gaby, ¿dónde estás? Ay, ahí estás. Bueno, no sé si todos sabían esto porque hay muchas personas nuevas dentro de la congregación, me refiero a los últimos meses para acá, pero hace muchos años, una temporada nosotros con mi esposa tuvimos que viajar a Estados Unidos con mi familia entera, y en esa época quedaron a cargo de la iglesia los pastores Capi y Gaby. El Capi no se llama Capi, tampoco es capitán. Se llama Cristian, y es teniente coronel. Pero siempre será Capi. O sea, es más, si le digo teniente o Cris o cualquier cosa, eso no me hace caso. Aunque a veces igual escribo y no me hace caso, o sea, aunque le diga Capi. Pero hoy, y ellos son los primeros pastores de aquí de la congregación después de nosotros. Fueron las primeras personas en ser ungidos como pastores y estuvieron a cargo de la congregación. Durante un tiempo estuvieron sirviendo en otros lugares, inclusive mudados a otra ciudad. Tuvieron, porque el Capi es Capi, entonces le mandaron a otra ciudad de estar sirviendo en el ejército allá. Y ahora mismo le tienen, ¿dónde tienen Capi? En el Oro. Le mandaron al Oro esta temporada. Pero bueno, tenemos el privilegio de contar ahorita con la pastora Gaby, que viene a compartirnos una palabra que sé que va a ser súper edificante para nosotros. Recibámosla entonces. Yo te aviso el tiempo, ¿ya? Muy buenos días, iglesia. Qué privilegio y qué bendición compartir esta mañana con todos ustedes. Bueno, a mis papás, los amo. Gracias por la oportunidad. Y bueno, esta mañana quiero compartir la enseñanza y le puse un título porque el Señor ha estado como trabajando mucho con esta palabra en mi vida en las últimas semanas, y es acerca de la intención. Y el título de la enseñanza se llama Vive con intencionalidad. ¿Y por qué la intención? En la mañana Angie también nos decía que debemos ser intencionales. Esta enseñanza a mí me vino a la mente una frase que el Paz siempre nos decía, que no debemos de ser personas que esperemos que sucedan las cosas, sino debemos de ser personas que hagamos que sucedan las cosas, y eso es intención. Entonces saqué una definición para tener más claro qué es la intención, y encontré que es la base para tomar decisiones y actuar de manera consciente y dirigida hacia un propósito específico. La intención la podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida, y eso es lo que Dios está trabajando ahora conmigo. La podemos aplicar con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con compañeros de trabajo, con nuestro jefe, con nuestros pastores, con la iglesia. La podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Pero esta mañana quiero que nos enfoquemos en cómo tenemos una relación con Dios que sea intencional. Porque no tiene nada que ver con la calidad de la oración que hagamos, porque a veces podemos decir, es que no sé orar, o yo oro feo, pero no se trata de eso. La intención trata acerca de cuál es la intención que va detrás de la conversación que tienes con Dios. Y para esto vamos a ir
¿Así? ¿No? Ahí, ya. Soy nueva en esto, lo siento. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35 al 39, pero antes de leerlo, stop. Les voy a poner en contexto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Resulta que la suegra de Pedro estaba enferma, estaba con fiebre y estaba en su casa, estaba en cama. Entonces Jesús va a la casa de Pedro y toma la mano de la suegra, la ayuda a levantarse y la suegra sana. Incluso muchos creen que este es el motivo por el cual Pedro negó 3 veces a Jesús. No, mentira. Bueno, entonces resulta que la suegra sana y sirve como buena dueña de casa a todos los invitados, ¿no? Y la gente se entera de que Jesús sanó, así que todos van a traer a sus enfermos y me imagino yo haciendo cola en la puerta de la casa de la suegra de Pedro para que Jesús sane. Así que Jesús estaba sanando a los enfermos y me imagino se quedó hasta tarde, entonces ya era muy de noche, se fueron a descansar. Ahora sí, viene el versículo, dice: muy de madrugada Jesús, ¿no? Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. No se pasa. Ya, Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto, esta palabra es precisa, para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. ¿Se dan cuenta? Jesús, siendo el Hijo de Dios, se levantó muy de madrugada intencionalmente para ir a orar, se apartó para ir a orar y esa es la intención. La intención tiene que ver con buscar un momento y buscar un espacio, ¿sí? Se dan cuenta que Jesús tuvo un gran éxito sanando enfermos y después de ese gran éxito él lo que hace es automáticamente ir a un encuentro con Dios, porque él sabía que la fuente de lo que le hizo tener gran éxito venía directamente de su Padre. Entonces, y él tenía lo que él necesitaba era conectar nuevamente con Dios. Y aquí quiero yo hacer que se hagan 3 preguntas. Quiero yo hacerles 3 preguntas. Si quieren vivir de una manera intencional, la primera pregunta es: ¿qué llena tu espíritu? ¿A dónde vas cuando tienes éxito? ¿A dónde vas cuando tienes un fracaso? ¿A dónde vas cuando sube la presión de la vida? Jesús tenía tan claro que lo que le había traído hasta ahí, hasta ese momento, venía de Dios, venía de su Padre. Y como él tenía esa relación tan cercana, esa conversación tan sincera, que él necesitaba volver a conectar con lo que le mantenía su espíritu en conexión, tal que él pudiera hacer las cosas correctas, ¿sí? Yo recuerdo hace algunos años, yo le pedía a Dios, le oraba a Dios por un trabajo. Y cuando ya tuve el trabajo, me di cuenta que ya había dejado de orar porque estaba ocupada. Oh, sí, lo siento. Me arrepentí de eso, no se preocupe. Pero me di cuenta de que había perdido la habilidad de hacer aquellas cosas que le hacían bien a mi espíritu. Y yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que priorizaste tu espíritu? ¿Cuándo fue esa vez que intencionalmente te sentaste con Dios y le expresaste lo que sientes? A esa conversación es a la que te quiero empujar.
Jesús sabía que después de un gran éxito necesitaba acomodar otra vez su alma, necesitaba trabajar en su espíritu y necesitaba buscar esa conexión con Dios. ¿Sí? ¿Podemos regresar un momento al versículo 35? Al inicial. Ok. Quiero que aquí tomen en cuenta una cosa. Dice que Jesús se levantó de madrugada y cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. En otras versiones dice un lugar desértico, ¿sí? Y a veces acostumbramos cuando pasamos por momentos difíciles en la vida a decir, pues estamos pasando por un desierto. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo son tus oraciones cuando estás en esos momentos difíciles? ¿Son oraciones totalmente reales? ¿Son oraciones sinceras? ¿Son oraciones desesperadas? ¿Son las más espontáneas? Y aquí lo que quiero que veamos es cómo Jesús genera ese espacio de desierto, como dice ahí, un lugar solitario, en otras versiones, un lugar desértico. ¿Cómo Jesús genera ese desierto? Porque quiere llevar ese espacio donde tiene una necesidad intensa de relacionarse con Dios, de encontrarse con Dios. Y eso es lo que necesita tu templo. Cuando leemos este versículo, vemos cómo Jesús no tenía un lugar para orar, no un templo, pero él lo que hace es apartarse a un lugar y hacer de ese su templo. Entonces, eso es lo que necesita tu templo, tener esas oraciones sinceras, esas oraciones reales, donde decidas apagar los ruidos de la vida y donde decidas apartarte y buscar intencionalmente la presencia de Dios. ¿Podemos volver al versículo 36 y 37? Por favor. Dice que Jesús, el versículo 36 y 37 dice, que Simón y sus compañeros salieron a buscarlo y por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te está buscando. Entonces cualquiera que tiene un gran éxito en un lugar se queda en ese lugar, ¿cierto? Pero no. Jesús le dijo, vamos para acá, vamos para el otro lado. Los discípulos salieron corriendo al ver el gran éxito de Jesús y le dicen que obviamente tiene que quedarse. Yo me imagino a los discípulos, ¿no? Diciendo, Jesús, aquí tuvimos éxito, debemos de quedarnos aquí. En cambio, Jesús le dice, no, es para allá. No, Jesús, aquí es donde tenemos éxito. Me imagino a los discípulos diciendo, bueno, se puso el negocio, aquí podemos poner un kiosquito, aquí hay que producir más, los milagros. Entonces, pero Jesús tenía bien claro, Jesús no se movía por la presión, sino él se movía por su propósito. Ok. La segunda pregunta, como les decía, ¿cuál es? No sé si puedo avanzar a la segunda pregunta. ¿Cuál es tu templo que tú intencionalmente tú generes tu templo, tú busques ese lugar donde te puedas conectar con Dios? Y la tercera pregunta es, si quieres vivir intencionalmente, es ¿qué es lo importante? Jesús tenía súper claro que él no se movía por la presión, él se movía por el propósito que Dios le mandó a hacer, que es lo que él le mandó a hacer. Entonces, muchas veces, y él tenía tan claro su objetivo, tan clara su decisión, que no importaba la presión que cayera sobre él, no importaba. Y eso solamente, y aquí está la clave de todo, eso solamente se encuentra cuando tú tienes ese encuentro por las mañanas con Dios, intencional. Cuando tú le dices, Señor, yo estoy aquí, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Cuál es el siguiente paso? Y solo así, solo de esta manera dejas de responder a las presiones de las personas
y te enfocas en lo urgente. Te enfocas en lo importante y ya dejas de responder a lo urgente, ¿sí? No salgas a la vida con el espíritu vacío, porque eso es lo que te hace reaccionar ante las presiones de las personas. Y obviamente quieres buscar aprobación. Jesús tenía tan clara su identidad que él no necesitaba que alguien le demuestre su cariño. Él se sentía amado, él sabía que era amado, y entonces eso es lo que le ayudaba a vivir con propósito. Aquí, ¿qué es lo importante en tu vida? Ya estoy por terminar. ¿Qué es lo importante en tu vida? Quiero preguntarte. Para que no andes respondiendo a la presión del mundo, sino para que respondas a tu propósito. Eso solo lo encuentras de manera intencional cuando te tomas un café con Dios, porque a todos les gusta el café, ¿cierto? Para ser parte de la iglesia tenemos que amar el café, ¿sí o qué pasa? No, mentira, estoy bromeando. Puedes gustarle el café con leche, ya. Pero cuando tú te tomas ese café intencional con Dios y buscas su presencia y te das cuenta de que debes de salir al mundo con el espíritu lleno, que busques tu espacio, que generes tu desierto para que en medio de ese desierto tú hagas las oraciones más sinceras y más reales a Dios. Y ahí cuando estés en ese momento, tú le preguntes a Dios qué es lo importante. ¿Cuál es el propósito de tu vida? No solo de tu vida, de tu día. El propósito, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga hoy? A veces nos movemos reaccionando. Miren, Jesús no era una persona que reaccionaba, Jesús accionaba. Y a veces vivimos reaccionando al mundo y nos perdemos de esto. Nos perdemos de disfrutar esa relación con Dios. Aquí Jesús podemos ver, y como para hacer el resumen, él sabía que su éxito estaba en su relación con Dios. Él sabía que su espíritu tenía que salir lleno para su próximo éxito. Él generó un espacio. Él diseñó su templo. Y él llevándose autogenerado el desierto autogenerado, estaba ahí con Dios preguntándole cuál es el siguiente paso para él. Yo oro porque esta semana tú salgas en tu día a día lleno, con el espíritu lleno, que priorices tu espíritu y que en medio de todos los pasos que les acabo de enseñar para que lo podamos poner en práctica, yo oro para que esta semana tú le preguntes a Dios en medio de ese tiempo, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga hoy? Y hagas eso, porque eso fuiste llamado a hacer. Les amo, familia. Gracias. Qué lindo, Dios mío. Cómo el Señor nos habla súper lindo. Quiero verificar que esto esté funcionando. ¿Me ponen la siguiente, porfa? Déjame ver si es que pasa. Ping. Ok. Juli. Déjame más. Ya entendí dónde está el problema. Juli. No me está apareciendo todavía. Ok. Bueno, a continuación, y con esto vamos a cerrar. Es también un privilegio enorme poder recibir a la siguiente pareja, porque ellos van a venir en pareja a compartir esta palabra. Ya son más o menos, casi 3 años estamos viendo, ¿no es cierto? Casi 3 años de que hemos venido compartiendo con esta familia la obra y trabajándola de una manera súper intensa, realmente súper intensiva. Y claro, ya van a ver lo que está sucediendo con esto, porque yo sé que nos van a compartir algo de lo que está sucediendo. Pero qué bendición que es saber que el Señor nos ha movido de diferentes formas, en diferentes lugares, pero con el mismo propósito, con la misma unción, con la misma bendición. Entonces hoy
tengo el privilegio de volver a presentarles unas personas hermosas. Con ustedes, la familia Jara Varela. Estamos aquí con Fabi y con Fer, que vienen a presentarnos una palabra. ¿O solo Fabi? ¿Los dos? ¿O empiezas tú? Ya, mi amor, ven. En serio, ven. Es ahora, tienes que hablar. Ven. Tienes que hablar. Hay mucha gente, no importa. Ven. Bueno, suele pasar. Bueno, no vas a venir. Entonces yo voy a hablar. ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido de esa manera? En la que probablemente la presión social, probablemente tu corazón, tu mente están conectados pensando que necesitas tener una semana para preparar algo que Dios quiere usarte. Y lo único que necesita es tu boca, tu corazón dispuesto a obedecerle. De verdad que me sentía muy nerviosa. De hecho, ahorita estoy nerviosa. Veo la casa llena y eso me alegra enormemente. Pero, ¿qué tal si nos preguntamos si a causa de nosotros no obedecer, de no tener esa intencionalidad de levantarnos y hablar, y probablemente haya personas o una persona que sea la última oportunidad que escuche de Jesús? Qué hermoso es Dios. Y en la guía les confieso, las dos personas que estuvieron, Gavita y Jazz, que estuvieron antes de nosotros, no hemos tenido nosotros para nada contacto. De hecho, yo me acabo de enterar que nos tocaba compartir tarima. Sí, Gavita, cierto. Jazz también. Pero qué hermoso que haya seguido incluso la misma secuencia de lo que íbamos a hablar, y cada uno le pedía a Dios que nos muestre algo que debamos compartir, algo que impacte. Y tiene una secuencia tan perfecta, el tema de venir con una armadura, de tener esa armadura, de apropiarnos, de poder saber que tenemos una protección, pero luego también Gavita nos dice que no solo es tenerla, sino que tenemos que usarla intencionalmente. Y una de las cosas más poderosas, para bien y para mal, hay que mencionarlo, una de las cosas más poderosas que Dios nos ha dado es nuestra boca. Dice la palabra que nosotros podemos construir y destruir. Pero ¿qué tal si nosotros, conociendo a Dios, conociendo la palabra de Dios, decidimos construir? A esta charla le hemos llamado "No dejemos que sea la última oportunidad". Y les quiero leer 2 de Corintios 6, 1 y 2. Nosotros, colaboradores de Dios, le rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. No sé si a todos nos ha pasado, o si todos, no sé, a las mamás. Pero a mí me pasaba mucho que cuando yo era niño, a mí no me gustaba que mi mamá me diga que algo me va a pasar. Me decía: no hagas esto porque te vas a caer, o no hagas esto porque te vas a lastimar. ¿Y qué pasaba? Me caía y me lastimaba. Eso pasaba. Y yo crecí con este tema de que tú con tu palabra puedes declarar algo que va a suceder. Y mediante la convicción de tu declaración y mediante la fe que le pongas, eso va a pasar. Una de las cosas más intensas que ya como matrimonio con mi esposita, que estaba haciéndosela difícil. La verdad es que ella quería venir a compartir esto. Pero una de las cosas más intensas que nosotros compartimos cuando hicimos nuestra casita, y para los que nos conocen un poco, el motivo de nosotros de estar aquí fue
nuestra casa y abrir las puertas de nuestra casa para que en nuestra casa se congregue gente, porque en un inicio no fuimos tan exactos y nosotros conversando le decía, mi amor, tenemos que crear lugares donde podamos estar mucha gente, donde podamos invitar. Yo les confieso, soy una persona sociable, me gusta compartir con gente, me gusta el tema de jugar algo, un juego de mesa, de cocinar algo, de reírnos, etcétera, etcétera. Y Dios nos concedió esto. Y al no mucho tiempo de estar en casa y de tener estos espacios, empezamos a congregar gente. Lo que no pasaba es que la congregación de nuestra casa inicialmente era para farrear. Y nos pegábamos unas farras como eran debidas, con baile y baile también bien hecho, o sea, nada medias, bien bailado. Entonces, empezó a pasar el tiempo y esa felicidad momentánea de tener gente compartiendo con nosotros, de llamarlos amigos, ¿por qué no? Y de compartir momentos bonitos, se convirtió luego en un vacío. Algo faltaba, algo no estaba bien, algo no cuadraba dentro del propósito que nosotros tuvimos inicialmente al construir estos espacios. Con el tiempo, gracias a Dios, esto cambió y empezamos a tener la casa como un centro de congregación y una célula. Y gracias a Dios también les puedo decir que muchas de las personas que farreábamos y que bailábamos hasta el amanecer, y no sé por qué nos gustaba bailar los domingos, era una locura, domingo de noche, qué locura. Ahora, las mismas personas que bailábamos hasta el lunes al amanecer y que a veces tocaba faltar al trabajo, la Miriancita que está por ahí sentada, ella no faltaba, no sé por qué se fue, creo que sabía que iba a hablar de ella. Ella sí era bien responsable, ella bailaba hasta el amanecer, pero sí iba a trabajar. Algunos, como el que está sentado al lado del puesto de Miriancita, pedía permiso los lunes. Hoy nuestra casa es un sitio de congregación de muchas personas y ahora ya no nos reunimos los domingos en la noche, ahora nos reunimos el viernes 8 de la noche y por ahí teníamos una fotito que queríamos indicarles para que vean. Decidimos que nosotros teníamos que tener el espacio para hablar y ahí está la foto. Esto es del día viernes, hace 2 días, 8 de la noche, 50 personas en casa, hablando de la palabra de Dios y convirtiendo el propósito. Miren, como les decía, nosotros le pedimos, yo le decía algo que iba a pasar a mi mamá, que iba a hacer, y ella me decía, no, te va a pasar esto. Y yo le pedí a Dios con convicción que queremos tener un espacio en donde podamos congregar gente, y ahí está la respuesta de Dios. Ahora sí precisa, ahora sí bien clara y con propósito. Así es, así que es una bendición tan grande. A veces nos preocupa porque decimos, wow, sigue viniendo gente, y damos la bienvenida a un chat que tenemos. Y es lindo porque es como una iglesia pequeñita. Nos separamos las familias, estamos ya comenzando con alabanza. Ahí estamos todos. Los matrimonios nos quedamos en una sala, los niños pasan a un área donde juegan, tienen sus clases con Maripaz y los jóvenes van con Juli en la sala de abajo y todos tenemos ese alimento espiritual. Les quiero comentar algo que nos pasó hace 2 semanas. El Paz Cris y Juanita nos pidió que empecemos nosotros también a participar en el estudio bíblico y íbamos a topar los lenguajes del amor. Cuando nosotros empezamos a conversar, dije, sí, ok, vamos a hacer esto. Hemos oído, gracias a Dios, como unas 3 o 4 veces y decíamos, ok, vamos a hablar de esto, tú de esto. Y el día viernes llega la célula y empiezan a llegar 4 familias nuevas que probablemente estaban, según nuestros amigos que les llevaron, decían que estaban un poco con problemas, que era como que la última oportunidad que se dan. Entonces yo voy donde mi esposo y cuando nos dejamos llevar por la carne y de nuestras emociones, y yo le digo, ok, mi amor, llegan 4 familias nuevas. Tiene que hablar el pastor Cris. Nosotros no podemos. Digo, no. Y dice, pero nosotros ya digo, sí, nosotros dijimos, pero el Paz Cris
O sea, él se sabe de memoria, va a improvisar y de una, él les tiene que enganchar. De alguna manera les tiene que ver a un matrimonio súper sólido en el cual esté Juanita de la mano, el Paz Cris a la derecha y nosotros, bueno, sí, aquí y dándole porras, dale. Y yo, vamos a buenos anfitriones, que el cafecito, que el agua. Entonces dije, no, mi amor, esta vez creo que Dios nos quiere preparar más. Esta vez no. Dejémosle nomás al Paz Cris. Entonces, el Fabi llega a un punto en el que me dice, 4 personas. Le digo, sí, 4 familias, son 4 familias. Y a la una creo que le pasa esto, y a la otra creo que le pasa. Entonces, necesitamos hacer clic porque puede ser la última oportunidad. Pasaron creo que unos 2 minutos, menos puede ser, que el Fabi me dice, mi amor, nosotros vamos a dar. Y yo, a ver, pero creo que no me escuchaste. O sea, no me escuchaste la magnitud de lo que está pasando. Vamos a tener más de 50 personas en la casa y no, o sea, el Paz sí, nosotros no. Y nuevamente él me dijo, hoy vamos a dar. Cuando él me dijo eso, es como que me sacudí y dije, ok, o sea, aquí no vivo yo, sino vive. Y el Espíritu Santo va a ser, no sé cómo, pero vamos a abrir nosotros el camino y el Espíritu Santo va a hablar. Así que déjenme decirles que fue una experiencia maravillosa porque de las 4 familias que fueron, regresaron este viernes y Dios habló a través de nosotros. Probablemente vamos a tener estas emociones que nos van a querer hacer tambalear. Y no de terceras personas, sino en este caso me pasó a mí, de una persona que le ama y le admira y me enamoro todos los días de él. Y yo casi soy la culpable de parar un proceso de lo que Dios dice ya. Hazlo, es hoy. Entonces, realmente fue una experiencia súper enriquecedora y realmente tuvimos una retroalimentación linda por parte de nuestros pastores y eso, no necesitamos pararnos y esperar a prepararnos, porque lo que Dios quiere es obediencia. Nosotros no podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas. La fuerza más grande es la del Espíritu Santo, quien abre nuestra boca y salen palabras de agua viva. Mateo 10:27 nos dice, lo que digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. Les voy a compartir algo rapidísimo que a mí me transformó. En el año 1998, cuando yo tenía 13 años de edad, ya sumaron, ya saben que tengo 40, les facilité. Cuando tenía 13 años de edad, alguien golpeó a la puerta del hospital. En esta habitación estaba mi hermana con cáncer terminal. Mi hermana finalmente 2 años después fallece, pero esta persona que golpea la puerta era un pastor que se había equivocado al golpear la habitación. Y yo fui el que le abrió la puerta. Y cuando yo abro la puerta, él se asusta porque se había confundido de la habitación a quién iba a visitar. En ese momento él abrió, mi hermana tenía una pañoleta porque ya no tenía cabello, estaba puesta una pañoleta y él solo le quedó viendo a mi hermana y me preguntó a mí si es que él podía ingresar a orar por mi hermana. En esa habitación estaba solo mi papá en ese momento. Mi papá era exoficial de la policía, no creyente, y yo le regresé a ver a mi papá y él solo alzó la mirada y bajó la mirada, como que me dijo, decide tú. Y yo le dije a este señor, le dije, siga, porque él me dijo, quiero orar por esa chica. Y entró a la habitación y oró por mi hermana. Y yo estuve ahí al pie también orando con él, o bueno, al menos haciendo acto de presencia. Mi hermana falleció a los 15 años de edad. Y todos sabemos aquí que cada uno de nosotros tiene un propósito y que mientras no se cumple ese propósito en la tierra, nosotros vamos a estar aquí. Cuando se cumpla, vamos a pasar más chévere, ¿correcto? Mi hermana vivió poco, pero el propósito inmenso de la vida de ella fue que mi familia
y yo conozcamos a Dios. Y les menciono esto porque el pastor Jairo Vaquero se llama él. Él se confundió, pero él fue con un llamado allá y él, a pesar de que se equivocó de habitación, él no omitió el hablar. Él abrió su boca. Él vio que ahí había necesidad. Él vio que había una persona enferma. No sabía ni lo que tenía mi hermana. Pero en el movimiento y en el mandato que él tenía en ese momento de Dios, él decidió abrir su boca y mediante esto poder salvar a toda una familia. Mi papá también hoy sirve a Dios, mi mamá lo propio, mi hermana lo propio y mi persona lo propio. Y la amamos con una convicción y una fe tremenda, tremenda. Les quería compartir esto y luego Hechos del 1:8, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta en los confines de la tierra. Es decir que a más de lo que Dios nos da estos dones y talentos y todo y nos permite y nos da entendimiento, fortaleza, inteligencia, todo lo que deposita sobre nosotros, pero más de eso no nos manda solos. Nos da el Espíritu Santo que habita en nosotros para que no seamos nosotros el temeroso de estar ahí ocupando un lugar y solo recibiendo y recibiendo y recibiendo y nos estamos llena y llena y llena y nos empezamos a desbordar, pero ese desbordarse no está siendo transmitido a otras personas. Tenemos nosotros la obligación de hacerlo y nos dice... Bueno, y solamente para acotar, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, es una responsabilidad hablar de Él. Si nosotros nos llenamos de toda esa bendición que estamos desbordando, pues tenemos que decirle a otro y ese otro decirle a otro y ese otro a otro. Imagínense, es tipo una pirámide pero sana, cristiana, donde se va a mover las buenas noticias, las buenas nuevas y va a alcanzar a todo el mundo. Y ya está haciendo, ya está pasando. En Marcos 16:15 dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas, las buenas noticias a toda criatura. En Gálatas 2:20 nos confirma el que independientemente de esta comisión a la que nosotros estamos involucrados y tenemos la armadura y tenemos la intención de hacerlo, pues tenemos que morir a nosotros. En Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Realmente cuando nosotros nos damos cuenta de que nos prohíben hacer algo y queremos hacerlo, eso es una esclavitud. Vivimos como encadenados, vivimos como que nos están sosteniendo algo que nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, todo nos lleva a hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando hacemos parte este versículo de nuestra vida? Cuando podemos hacer algo, pero no queremos hacerlo. Eso es libertad. Amén, les amamos. Gracias. Qué bendición.